Hola hermanos, hola hermanas. En una entrega anterior habíamos estado meditando acerca de el texto de Lucas 5 del 8 al 11, que nos hacía ver la figura de Simón, de Pedro. Dice, lo vuelvo a compartir con ustedes. Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús diciendo, aléjate de mí, Señor, soy un hombre pecador, pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos estaban a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra sus barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Hermanos, hermanas, a veces no nos damos cuenta qué significa en la vida ese encuentro con Jesús. Habíamos hablado antes y después de Jesús. Siempre hay un antes y después de Jesús en nuestra vida. Pero para que ese después de Jesús pueda realizarse dentro de tu vida, dentro de tu camino, dentro del proyecto de Dios, dentro de tus metas, tenemos que ser capaces de cambiar esa actitud, esa forma de mirarnos a nosotros mismos, esa forma de mirar nuestra propia vida, que es pensar de que ya no puedo cambiar, ya no puedo ser distinto. Pedro primero dejó la vida de pescador de peces para convertirse en pescador de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de sacar peces del agua, se dedicó a sacar hermanos, hermanas, del agua de la vida, lo más importante, es decir, la vida de los hermanos, de las hermanas, la vida de las personas. Cuando este cambio de metas en nuestra vida ocurre en el fondo, en lo más profundo de lo que somos, comienza también a ocurrir un cambio alrededor nuestro. Solo cuando pasa esto se puede dar un cambio alrededor nuestro. Y todo comienza en un cambio de actitud, en un cambio de mirada, un cambio del corazón. Mientras yo siga en el papel de que, bueno, ya está así, ya está dada mi vida de esta manera, y bueno, ¿y qué voy a hacer? Y no lo puedo cambiar. No se pueden desarrollar las grandes metas de Dios, las grandes obras de Dios, las grandes maravillas del Señor sobre tu vida y sobre la mía. Mientras yo no me saque de mi interior, de mis pensamientos, sentimientos, esa actitud, no voy a estar preparado para recibir lo que tiene que llegar a mi vida. De hecho, yo soy fiel testigo muchas veces de que mucha gente ha tenido grandes proyectos y lo he visto en el trabajo, en la vida de la comunidad, donde Dios tenía grandes proyectos sobre la vida de esa persona, de ese hermano, de esa hermana, y que muchas veces a mí como pastor me permitía vislumbrar a dónde iba. Así como he visto muchas otras personas que tenían grandes sueños, pero que no eran los sueños de Dios, así que tampoco salieron a ningún lado. Pero lo que más tristeza me ha dado, la experiencia que tengo, es cómo hermanos y hermanas nunca se prepararon para recibir, para vivir, para actuar en ese proyecto. Se quedaron estancados en la vida. Lamentablemente su vida fue un estancamiento, a veces con mejor suerte y a veces con peor suerte, pero no terminó de salir de ahí. Fíjense, cuando uno empieza a estudiar una carrera, cuando una persona quiere ir a la universidad, no solamente va a pensar en lo difícil que va a ser tener que estudiar, dar parciales, finales, exámenes, hasta llegar a tener un título. Cuando se empieza una carrera, se empieza pensando, o sea, de alguna manera yo me empiezo proyectando a cómo va a ser la vida
cuando tenga la preparación para ejercer esa carrera, cuando pueda ejercer esa formación para la cual yo me he preparado. Hay que dejar de pensar con esa actitud de que, miren, hay un proverbio, un refrán inglés que dice, a perro viejo no se le enseñan trucos nuevos. Pues bien, yo me encargué de ver un documental donde precisamente decía todo lo contrario, que aún siendo perro viejo se le pueden enseñar trucos nuevos. O sea, actitudes nuevas, cosas nuevas. Por eso que te invito a desafiar tu antigua forma de vivir, tu antigua forma de caminar, tu antigua forma de mirar, que hoy, hermano, hoy, hermana, te tiene estancada, te tiene estancado. No vas ni para ningún lado. Estás ahí acomodadito, como diciendo, por favor no se muevan mucho porque si hacen olas, el agüita me llega a la boca y me ahogo. Y si es necesario, anímate al nuevo comienzo, a un nuevo nacimiento, a un reinventarte en tu vida, a un nuevo comienzo, pero con la mirada puesta en el Señor Jesús que por nosotros murió y resucitó. Si Él pudo romper la historia de la humanidad, y de hecho partió la historia de la humanidad, también vos podés partir tu propia historia tomado de la mano de Jesús. Podés partir tu propia historia tomada de la mano del Señor. Porque vas a seguir, para decirlo con una palabra un poco fuerte y grandilocuente, diletando en la vida, en una actitud diletante, en una actitud de ahí estoy, ahí duro. Cuando pensamos y de alguna manera somos capaces de contemplar la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús tuvo una vida oculta durante 30 años. 30 años donde pasó lejos, desapercibido de las miradas ajenas, donde no convocaba grandes multitudes, donde no aparecían grandes multitudes, donde era el hijo del carpintero, donde era uno más que jugaba con los otros niños en la aldea de Nazaret, en un nivel de vida más bien pobre, porque Nazaret no era un lugar rico, ni era una ciudad importante, ni era nada trascendente, más bien era una aldea olvidada en Galilea, que para un judío de Jerusalén era un lugar mirado con cierto recelo. Y fíjense que nos olvidamos que durante 30 años Jesús se preparó para ese momento, una vida oculta, 30 años de vida oculta. Pero 30 años no pensando que se iba a quedar en la vida oculta y que eso iba a terminar ahí, sino que el Padre había dispuesto todo que llegara a anunciar el reino, instaurar el reino, padecer, morir y resucitar por el reino. Esa perspectiva es una perspectiva distinta. A veces nosotros no pensamos, primero, que podamos cambiar. Por eso que tampoco nos preparamos el tiempo de preparación. Yo creo que las multitudes que seguían a Jesús nunca se imaginaron que ese predicador, que aquel que les hablaba, que aquel que podían descubrir como el Hijo de Dios, había pasado 30 años predicando, preparándose en una vida normal, pero preparándose sin prisa, pero sin pausa. Mi hermano, mi hermana, si te vas a quedar esperando a que llegue el cambio de tu vida y no te vas a preparar, es porque en el fondo está siendo dominada por ese mensaje inconsciente y a veces muy consciente, y qué bueno ya, y qué voy a cambiar, y esto es así, y esto es terrible y mi vida no va a terminar. Por eso que primero hay que animarse al cambio, hay que animarse
a vivir y hay que animarse a pagar un precio por ese cambio y hay que prepararse para ese cambio y hay que romper con la mentalidad de miedos, temores e inseguridades, porque de esa manera jamás vamos a descubrir lo que Dios quiere hacer en nosotros, con nosotros, a través de nosotros, y jamás vamos a poder descubrir el sentido de la felicidad que Él tiene para nosotros. A veces los comienzos pueden ser muy difíciles, y no importa si son difíciles. Lo que es importante sí es caminar, perseverar, porque solamente las cosas se hacen con perseverancia. El Apocalipsis dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Por eso, hermano, hermana, es hora de superarnos. En primer lugar, superar todas esas actitudes, miedos, comodidades, inseguridades, prejuicios que tenemos que no nos permiten empezar a caminar hacia la felicidad. Hermano, hermana, supera esa atadura, porque estás atado. A lo mejor no has avanzado, no has cambiado, no has dado el paso. Has tenido delante de tus ojos, delante de tu vida, el plan de Dios y el proyecto de Dios, pero preferiste quedarte en tu Nazaret, que no es por despreciar a Nazaret, como dicen, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Dicen los paisanos de Jesús. Pues bien, yo creo que de Nazaret puede salir algo bueno, pero lo que no puedes hacer, hermano, es quedarte en ese Nazaret escondido, con miedo, con temor, por comodidad, por incapacidad, por prejuicio, por no poder superar el qué van a decir, por no poder superar estas cosas. Supera tu tristeza. Supera esas ataduras, porque en primer lugar estás atada, estás atado, y estás atado mal. Supera esa tristeza que tenés, que te hace ser fatalista. Precisamente si algo predica Jesús y con lo cual quiere romper es la conciencia de fatalismo. En la época de Jesús, muchos de sus contemporáneos vivían una situación fatalista. Y bueno, estoy enfermo, soy pobre, esto es así y no puede cambiar porque bueno, ya estoy destinado a esto y no voy a cambiar nunca. Ese fatalismo era lo que ataba a las personas a una situación de miseria, de soledad, a una vida completamente desanimada, sin fuerzas y sin ganas. Supera tus propios complejos, porque si seguís atado, atada a tus propios complejos, no vas a ir a ningún lado. Tanto porque te consideras maravilloso, lindo, linda, excelente, un regalo de Dios para la vida, o como que te consideres una pobre cucarachita. Ninguna de las dos cosas son verdad, ni una cosa ni la otra. Tal vez en el medio podamos encontrar la verdad, que somos un poco de cada cosa. Supera tu historia, porque no podés seguir, incluso la historia reciente de tu vida que no te está haciendo bien, y si contemplás la última cantidad de años te vas a dar cuenta que no te ha ido bien y que no has avanzado. Supera esa historia, porque a veces la historia reciente te está hablando en tu vida, hermano, hermana, de aquello que realmente no te sirve. Supera esa historia, porque esa historia lo único que te hace es recordarte que estás estancado. Supera tu propia comodidad, tu propia flojera, tu propia dejadez. Y supera tu propia indigencia, porque a veces te sentís tan pobre que no vas a merecer nada. Ese sentimiento de indigencia, que no es una pobreza bíblica en el sentido de María, que dice yo soy la servidora del Señor, yo soy la pobre, la nahuín del Señor, la pobre de Dios, la que solo puede confiar en Dios, sino un sentimiento de pobreza de que, ay, y no puedo esto.
En el fondo es una forma de victimizarse, pero en el fondo es una forma de comodidad por miedo a jugarse por el coraje del futuro. Mientras no tengamos el coraje del futuro, el futuro no va a venir a nosotros. Dios tiene un futuro para vos. Dios tiene un futuro para vos, hermana, un futuro para vos, hermano. Pero mientras vos no tengas el coraje del futuro, el futuro no va a venir a tu vida. Empezá a dejar de sufrir por lo que no fuiste o por lo que no tuviste. Ya basta de mirar la vida con los ojos en la nuca. La mujer de Lot se quedó transformada en una estatua de sal porque cuando salió de Sodoma miró atrás. Ya basta de mirar atrás. Deja de mirar atrás. Porque cuando uno mira atrás y mira atrás lo lindo, hermoso que era mi vida o lo terrible y espantosa que era mi vida, al fin y al cabo es lo mismo. Dos tuertos de distinto ojo. Mirar hacia atrás es ser tuerto de distinto ojo, mirando lo lindo o lo feo. Al contrario, empezá a vivir una alegría distinta, una alegría diferente en Cristo. Una alegría por todo lo que vas a hacer en Él, por todo lo que Él quiere que descubras, vivas como fuente de vida, de amor, de felicidad, de plenitud, de gozo y de gracia. Sobre todo, alégrate. Comenzá a alegrarte por lo que puede venir. Como dice en Filipenses 4:13, apropiate de la palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo, absolutamente todo significa todo. Y todo es lo contrario de nada. Podríamos pensarlo de otra manera. La única imposibilidad que hay en este momento para lo que Dios tiene en tu vida está en tu actitud, en tu comodidad y en tus miedos. Yo elijo. Y cada vez que me quiero hacer pensar que voy a fracasar, yo tengo que apropiarme de esa palabra. Todo es todo, todo lo voy a poder en Cristo que me fortalece. Es descubrir en esos momentos que es el mismo Jesús, a través de su Espíritu, el que obra en el querer y en el obrar, como dice Pablo. Renovémonos espiritualmente para descubrir un tiempo nuevo. Dios los bendiga.